Alcanzando el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Hoy es miércoles de videocharlas. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, pues sobra decir que la salud pública, pues es un tema medular para una población, pero sobre todo cuando tratamos también temas que tienen que ver con la alimentación. La salud pública es fundamental en un país que tiene altos niveles de obesidad y diabetes y que sobre todo pues estos problemas están atacando a la población joven, a niños y adolescentes. Es una preocupación que, bueno, pues se tiene que atacar con una política de Estado, sin duda. También la industria de las bebidas azucaradas, de los productos chatarra, de los productos procesados y ultraprocesados que encontramos en las tiendas de convivencia, que encontramos en los supermercados, que encontramos en pues muchísimas partes, por todos lados, está inundado estos lugares de estos productos, pues están causando un problema de mala nutrición y también, por lo tanto, de obesidad y también de diabetes y otras enfermedades por las grandes cantidades que tienen de azúcar y de sal estos productos. Hoy vamos a conversar con Alejandro Calvillo. Alejandro Calvillo, pues es un activista que ya hace varios años ha fundado El Poder del Consumidor. Es una organización que ha tratado todos estos temas, ha revisado las políticas públicas, ha hecho propuestas muy interesantes en el legislativo y también pues ha revisado hasta las etiquetas, ha tenido que ver en todas estas políticas. Y bueno, pues él nos habla, nos da su punto de vista, pero también hace unos días él le escribe una carta por segunda vez a quien va a ser el próximo secretario de Salud, al doctor David Kersenovich. Le escribe una carta en donde le pide justamente pues que proteja esta política de salud pública, pero que la haga, pues que la incremente, que también se prohíban la venta de este tipo de comida, de este tipo de bebidas con altos niveles de azúcar en las escuelas, que, bueno, que se tenga una política de salud en cuanto a la alimentación y a lo que está haciendo la industria, pues más fuerte y más seria de lo que ha sido hasta hoy. Que sin duda, bueno, pues lo que ha sido este sexenio se han tenido muy buenos resultados, por ejemplo, con el etiquetado frontal, pero aún faltan muchos más pasos para frenar esta epidemia que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, prevé que en 2035 podría haber pues ya una epidemia de obesidad incontrolable si seguimos así a este nivel de consumo de este tipo de productos en el mundo. Y pues México es uno de los países que tiene sin duda esta problemática. Vamos a ver esta entrevista que está sin duda muy interesante. Pues bienvenidos y bienvenidas a Alcanzando el Conocimiento. Me da muchísimo gusto en esta tarde platicar con Alejandro Calvillo. Él es del Poder con el Consumidor, es un sociólogo que se ha dedicado pues a muchísimos temas que tienen que ver con la alimentación. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Un gusto verte. Alejandro, platícanos, hace unos días le escribiste a quien ocupará pues el cargo del nuevo secretario en la Secretaría de Salud, que es un tema por demás muy importante, y pues de ahí se desprenden muchísimas cosas que tienen que ver con los temas que has ido viendo y de que en algunos momentos hemos platicado contigo, y tiene que ver con esa gran epidemia de obesidad y diabetes que tenemos. Y tú le recuerdas ahí algunos temas, sobre todo que tienen que ver con el etiquetado. Platícanos qué te llevó a escribir de nuevo esa carta, porque es una segunda carta que haces. Y bueno, platícanos Sí. un poco, ¿cuál es el estatus? Ahora que tenemos un nuevo gobierno, está llegando un nuevo secretario a la Secretaría de Salud. Bueno, tomará posesión en octubre, pero ¿cómo ves las cosas? Y bueno, siempre es un reto saber por dónde va a ir una política de un nuevo gobierno. Eh, el doctor Kerchenovich tiene una experiencia de haber estado al frente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Conoce el tema, ¿no? Pero siempre es muy importante el equipo que va a formar.
Y hay que recordar que en este momento hay un cambio epidemiológico en el país, ¿no? Ya viene ocurriendo desde hace años, pero ya no son las enfermedades transmisibles, a excepción de la COVID, ¿no? Pero digamos, la tendencia es que ahora las principales causas de enfermedad y muerte tienen que ver con nuestros estilos de vida y mucho con lo que consumimos. En este momento, la principal causa de enfermedad y muerte es el cambio en la dieta de la población mexicana. Somos los mayores consumidores de bebidas azucaradas, refrescos, comida chatarra en América Latina y se vincula directamente con, de acuerdo a estudios de la Organización Panamericana de la Salud, con un aumento del sobrepeso, la obesidad, y pues ahí viene la diabetes, vienen las enfermedades cardiovasculares, pero también tiene que ver con el consumo de tabaco, con el consumo de alcohol. Entonces, internacionalmente se les ha llamado a estos productos los determinantes comerciales de la salud, es decir, las prácticas comerciales, la gran presencia de estos productos, la publicidad que tienen, su carácter incluso adictivo que tienen, ¿no? Lo sabemos del alcohol, del tabaco, pero también lo sabemos del azúcar, ¿no? Que tiene una alta presencia y es lo que tienen las bebidas azucaradas, pues tienen azúcar, tienen saborizantes, pero lo que más tienen es azúcar. Entonces, hay fuerzas, ¿no? Muy poderosas que tratan de mantener estas circunstancias frente a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, que dicen, señores, hay que bajar el consumo de estos productos porque no hay sistema de salud que pueda enfrentar esta situación. Entonces, estos poderes económicos durante muchos sexenios tuvieron una presencia en la Secretaría de Salud muy fuerte, muy fuerte. Estaban ellos presentes, estas corporaciones, y no estaban presentes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Pública, que es una institución de gobierno, ¿no? Hubo en la administración de Peña Nieto, hubo un organismo que se llamó el OMED, Observatorio Mexicano de Enfermedades no transmisibles, que principalmente el planteamiento es que ese observatorio diverso iba a evaluar las políticas frente a la obesidad principalmente, ¿no? Y ahí estaba sentada la industria y no estaba sentada ahí en la Secretaría de Salud. O sea, estaban las refresqueras, estaban las de comida chatarra, todos estaban ahí sentados, pero no estaba el Instituto Nacional de Salud Pública, y nosotros tampoco nos invitaron. Entonces, un poco el sentido de la carta al doctor Kersenovich era pues, de la importancia de mantener protegida la política de salud pública de esta interferencia de estas empresas, que tienen muchos mecanismos para evitar que las políticas les afecten. Alejandro, este sexenio estuvieron también sentados los intereses, estuvieron fuerzas. ¿Cómo está el asunto del etiquetado? Si nos podrías explicar, a mí y a la audiencia, nos podrías explicar cómo está el asunto del etiquetado. Bueno, tengo entendido por lo que conozco, simplemente por lo que platiqué contigo hace tiempo, pero después estas etiquetas que vemos en algunos productos que dicen exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares, bueno, esto ha funcionado bastante bien, tengo entendido. Pero ¿qué es lo que Sí. no ha funcionado, lo que hace falta y lo que está en la corte? Bueno, lo primero que me preguntabas sobre qué pasó en este gobierno creo que falló mucho en montar nuevamente o reformar un sistema de salud, de atención en salud, ¿no? En la parte, digamos, de políticas de prevención que tienen que ver con estas regulaciones de tabaco, de alcohol, de comida chatarra y todo, ahí desaparecieron. O sea, en el momento que entró este gobierno, disolvió el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Yo sé que cuando se reunían, pedían citas, ¿no? Con la Subsecretaría de Prevención, donde estaba el doctor Hugo López Gatell, ¿no? Este, tenía que recibir a la industria del tabaco, nunca la recibió porque México firmó un tratado internacional, un convenio marco sobre el control de tabaco, que establece que
las autoridades y los funcionarios y los legisladores no se pueden reunir con los del tabaco. No es así con la industria de la comida, ¿no? Del alcohol. Entonces se tenían que recibir eh, a los representantes de estas empresas, y yo me llegué a enterar de que en las reuniones los funcionarios, el doctor Gatell sacaba una grabadora, la ponía en la mesa y decía, bueno, voy a grabar la reunión porque aquí todo puede ser público, ¿no? Que una práctica que se hace en otros países, pero en México no se hace. Las reuniones son a puerta cerrada, tras las cortinas y demás. En ese sentido, creo que fue muy importante. El etiquetado frontal de advertencia que tenemos, pues se hizo con grupos de trabajo, con representación de la industria, actas firmadas, todo. Hay que recordar que en 2014 nos pusieron otro etiquetado. No hubo grupos de trabajo, no hubo nada, y nosotros a través de un juicio en Estados Unidos encontramos los correos entre Coca-Cola, ¿no? Directamente con Cofepris, hablando del diseño de ese etiquetado que tuvimos 6 años, de 2014. Entonces yo creo que se avanzó. La medida, por ejemplo, de prohibir la exhibición del tabaco, ¿no? Es una medida recomendada internacionalmente que se aplica en varios países. Desgraciadamente se vino abajo por amparos o el Poder Judicial que eh, le dio cabida a estos amparos. Entonces, bueno, en el caso del etiquetado, el que tenemos actualmente, pues ha sido muy importante. La propia industria, ¿no? A los meses de que entró el etiquetado, promedio, digamos que las grandes corporaciones informaron que habían modificado este, alrededor del 50% de la formulación de sus productos para quitarse algún etiquetado, quitarse todos, en fin, ¿no? Entonces, el etiquetado eh, ha cumplido con sus propósitos, y la situación actualmente pues, ha sido problemática por esta resistencia. Por ejemplo, estamos luchando mucho por tener la regulación de los alimentos y las bebidas en las escuelas, que desde 2010 tenemos regulaciones que han sido regulaciones patito, ¿no? O sea, le cambian una palabrita ahí o dicen que el que tiene que vigilar es un consejo escolar formada por maestros, como debe ser la propia Secretaría de Educación Pública la que tiene que garantizar que los ambientes escolares son saludables. Tenemos todavía muchos problemas con la regulación de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. Estamos allí. En ese sentido era decirle al doctor Kasianovich, ¿no? Y como mencionabas, Berta, hace 7 años yo le escribí una carta porque y era una columna, donde un poco le comentaba, le habían pedido a él participar en un acto, ¿no? Para valorar el etiquetado que la propia Organización Mundial de la Salud en cartas internas que después hicieron públicas le decía a la Secretaría de Salud, a Cofepris, le decían no pongan ese etiquetado, ¿no? Porque tiene un criterio del doble de azúcar. O sea, no solamente no informaba, sino que se volvía un riesgo, porque tú tomabas un refresquito de estos de 600 mililitros y te decía que tenía 70% de los requerimientos diarios de azúcar. O sea, era absurdo, no tenemos requerimientos de azúcar añadida en nuestra dieta. Te decía eso, entonces, pero además te decía que tenías 70% de tus requerimientos diarios. Entonces podías decir, no, bueno, todavía me falta 30%. Exacto, Bueno, sí me lo puedo tomar. Ajá. sí, pero esa botella, ¿no? Tenía 12 cucharadas de azúcar, que, lo pongo en cucharadas para que todo el mundo lo entendamos, 10 cucharadas era el máximo tolerable para un adulto en todo un día por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y la recomendación ideal era que no se consumieran más de 5 cucharadas. Bueno, esa que tenía 12 te decía que era el 70% de requerimiento diario. Entonces, yo le escribí al doctor Kesenovich, dije, oiga, incluso le pidieron que ese acto, ¿no? Para valorar ese etiquetado se realizara en el propio Instituto Nacional de la Nutrición. Entonces le escribí con todo respeto, doctor Kesenovich, ¿no? Y le puse, mire, ese etiquetado tiene esto, esto y esto, y toda la evidencia.
Entonces, ahora que él fue anunciado que entraba a la Secretaría de Salud, pues le puse, ¿no? Con todo respeto, señor doctor Kesenovich, dos, ¿no? Ya como una segunda carta. Yo alguna vez me encontré con él, le entregué la carta que publiqué en ese entonces, menciono ahí que justamente él también, y le reconocía que después, años después de eso, él firmó una declaración pública junto con directivos de otros institutos nacionales de salud para oponerse a cuando vino Trump y se renegoció el Tratado de Libre Comercio, se filtró un documento confidencial presentado por el negociador comercial de Estados Unidos, un documento muy largo, un anexo al tratado, donde ahí, oculto, ahí muy revuelto, aparecía pues, un obstáculo a desarrollar etiquetados de advertencia para los tres países. Bueno, Mm. en el Congreso de Estados Unidos citaron al representante comercial y le reclamaron que estuviera eso, que dijeron, tenemos la libertad y la tiene México, la tiene Canadá, establecer un etiquetado de advertencia. Tenemos problemas muy graves de obesidad. El representante de Canadá públicamente se manifestó. En el New York Times apareció un artículo hablando de esto y por suerte se anexó, no, pues se canceló, Ah, qué ¿no? bueno. Entonces, bueno, era también reconocer al doctor Kesenovich, que hay que decirlo, cuando él firmó esa carta que se hizo pública, ese documento, el entonces secretario de Salud, José Narro, yo me enteré, en una reunión se acercó a directores de los institutos de salud, le dijo, oigan, ustedes qué tontería que firmaron esto no es cierto, no es nada. La Secretaría de Economía también dijo, no es cierto, no hay ninguna prohibición. Bueno, pues pocos días en el Congreso de Estados Unidos, ahí le estaban reclamando al representante en Canadá el pronunciamiento y salió en el New York Times. Entonces todo eso se evidenció, pero son las fuerzas que se oponen, ¿no? A que se regulen este tipo de productos. Los intereses entonces, el cabildeo en las cámaras, en el Congreso, en la Corte, están fuertísimos. Muy fuertes y hay muchas maneras, o sea, estas grandes empresas, por ejemplo, las refresqueras, la que todos conocemos, ¿no? Pues ha dado, ahorita acabamos de presentar nosotros una solicitud a COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de que declare a las bebidas azucaradas un producto de riesgo. Y hay mucha evidencia, ¿no? O sea, todos estos organismos internacionales, OMS, OCDE, Banco Mundial, es decir, del lado de salud y de finanzas, han pedido, ¿no? A los gobiernos implementar políticas para reducir el consumo de bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque están generando un problema de salud muy grave. O sea, de repente estamos acostumbrados, pero hay que decirlo de otra manera. Hay que evitar que te estés metiendo o que alguien se esté metiendo 7 cucharadas de azúcar así directamente al organismo, que eso representa un refresco, si no más, 10 cucharadas. O sea, cuando uno mete a su organismo 10 cucharadas de azúcar refinada, no azúcar que viene en la fruta, en la verdura, en bajas concentraciones, que entra, está como fibra, se va liberando poco a poco. No, cuando metes directamente a tu organismo 7, 10 cucharadas de azúcar, viene un golpe glucémico tremendo, una descarga del páncreas de insulina para tratar de controlar esos niveles de azúcar. Eso es brutal, ¿no? Es brutal lo que sucede, el proceso que sucede. Y el consumo de azúcar, ¿no? O sea, el 70% del azúcar en nuestra dieta de los mexicanos viene de bebidas azucaradas. Y 70%. 70%. O sea, si uno quiere hacer algo frente a la diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, se calcula que más de un 30% de las muertes por diabetes están asociadas al consumo de bebidas azucaradas, ¿no? Y un porcentaje menor, ¿no? Pero creo que es 18% más o menos de las muertes por enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el consumo de bebidas azucaradas. Se calcula que al año mueren poco más de 40,000 personas a causa del consumo de bebidas azucaradas a través de muertes por diabetes, muertes por enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Entonces, bueno, Sí, está eh, el incremento, ¿no? O sea, la obesidad ya es una
pues tiende a ser una pandemia, ¿no? Tiende a ser una enfermedad que está en todas partes y 70% de los mexicanos tienen problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Podríamos. Sí, 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 se habla de 14% de los adultos con diabetes. O sea, eso es una locura, no hay sistema. Y después hay algunas proyecciones de papers publicados en revistas científicas, revisadas por pares, que revisan que la metodología esté bien hecha, que calculan que los niños, niñas nacidos y adolescentes ya nacidos a partir de 2010, la mitad va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Uh, Entonces, no hay sistema de salud pública que pueda con eso. Entonces, es una dinámica que se ha normalizado, que cuesta mucho trabajo modificarla, ¿no? Tanto a nivel individual como cultura también, ¿no? O sea, la penetración, por ejemplo, de las bebidas azucaradas es brutal en nuestro país, en comunidades indígenas es tremenda, ¿no? Revertir eso y evitar la interferencia de estos intereses en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas es muy difícil. Hemos logrado algunas cosas, pero falta mucho, mucho por hacer. O sea, el crecimiento de mortalidad por diabetes en México es muy fuerte. En el año 2000 murieron 46,000 personas, un poco más de 46,000 personas por diabetes. En el 2021 ya era casi 150,000. O sea, en 21 años se triplicaron las muertes por diabetes. Puede haber bajado un poquito en estos años porque estaba la pandemia, ¿no? De COVID, pero estamos arriba de 100,000 muertes. O sea, se han duplicado, si quieres, en los términos más conservadores, se ha más que duplicado las muertes por diabetes en 20 años, ¿no? Porque Entonces, ¿cuál ningún es la causa? sistema, sí, ningún sistema lo resiste. Y bueno, Estados Unidos está por la misma, ¿no? Eh, la, Sí, esta cantidad de gente obesa que hay, pues también por los sistemas de alimentación, muchos de ellos exportados aquí a México, ¿no? Toda esta sí. comida rápida y las bebidas azucaradas, son una serie de cosas. Y es una pena porque somos centro de origen de una gran diversidad de alimentos. O sea, somos, yo creo que uno de los mayores centros de origen de alimentos en el mundo, ¿no? Tenemos una diversidad biológica enorme, pero también con la diversidad cultural que tenemos Ujú, y esa diversidad biológica se ha generado una cocina muy rica, una cultura culinaria que ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad. Entonces, hay una investigadora de Nueva York que trabaja mucho con migrantes mexicanos y ha venido a vivir mucho con las familias de los migrantes en México, a veces trayendo a los nietos porque los padres no pueden venir, pero los nietos ya nacidos allá, pues entonces, ella los trae para que conozcan a los abuelos. Y ella habla de un fenómeno que tú ahora una tortilla elaborada con maíz criollo, ¿no? Con maíz nixtamalizado, ¿sí? Y muchos de los platillos tradicionales mexicanos pues, están en los mejores restaurantes y más caros en Nueva York, en el mundo, ¿no? Y lo que tienes en contrapartida es que la gente, las poblaciones que desarrollaron esos alimentos, ahora están consumiendo comida chatarra. Entonces, este fenómeno totalmente absurdo, ¿no? Y no hemos hecho campañas para valorar nuestros alimentos, ¿no? En Perú se hizo una campaña tremenda para valorar la quinoa, ¿no? ujú. Y hoy México, estamos comiendo en México quinoa. y Está estamos de comiendo moda. quinoa, pero bajamos el consumo de frijol en más de un 50%, ¿no? Y el frijol es uno de los mejores alimentos que hay en el mundo. O si vamos a un pueblito y Caviar mexicano. ¿no? Te invitan a comer una familia rural, ¿no? Con pocos recursos. Es posible que les dé pena ofrecerte frijol, porque piensan que el frijol es de pobres. No ha habido una campaña para revalorar el frijol, para el amaranto, los quelites, ¿no? No, ¿no? Lo que se valora es lo que está en la publicidad, ¿no? Vas a las tienditas aquí del barrio, de cualquier barrio, ¿no? Y lo que te encuentras en la tiendita de la esquina
¿no? ¿Quieres un cereal? Pues te vas a encontrar un cereal de caja. Ya no hay avena, Ujú. y amaranto mucho menos, ¿no? Pero avena, por ejemplo, ¿no? Que te sale mucho más barata, tiene muchas propiedades y la gente va y compra estos productos llenos de azúcar, de colorantes artificiales, muy caros, ¿no? Pero es muy difícil, ir a contracorriente de esto, pero se tiene que hacer y se ha hecho en algunos países. Sí, y fíjate también, hablas, por ejemplo, que los cereales son estas cajas con productos procesados, son muy caras, pues también los refrescos, las bebidas Sí, azucaradas, o sea, están carísimas y la gente las compra como pan caliente. Eso es lo impresionante y no compra a lo mejor, pues, alimentos más sanos, ¿no? A lo mejor proteínas, sí, sí, sí. a lo Hay, mejor. hay una idea que se ha generado de decir que alimentos saludables, naturales, son más caros. Digo, si hablamos aquí de la Ciudad de México, bueno, pues nosotros sabemos que muchas veces te paras en una esquina ahí en el tráfico y te aparece un señor vendiéndote una bolsita de tunas a 10 pesos, 15 pesos, ¿no? O unos platanitos dominicos, este, a ese precio. ¿Qué es lo que te sale? Una porquería de estas de chicharroncitos, papitas, que Carísimas, la mitad es aire y el resto es, o 60, sea, 70 pesos la bolsa. Ujú. ¿no? Entonces, creo que nos falta como yo le llamo alfabetización alimentaria, ¿no? O sea, que tiene que ser algo que venga muy fuerte en campañas públicas. Desgraciadamente, en campañas públicas hemos estado muy mal. No sé, yo creo que todos hemos oído este anuncio de radio, ¿no? Que trata de hablar de la comida chatarra y que es como un partido de fútbol absurdo totalmente, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque tantos recursos ahí que podrían ayudar a valorar nuestros alimentos y, y no caer en esto que no dice nada, no cambia Sí, nada. quizá una campaña más directa, ¿no? O sea, Sí, este alimento tiene estas propiedades, es mexicano, te sí. conviene más que este, ¿no? O sea, algo muy sencillo, muy Sí, claro. sí, sí. Y que no trate a la gente como tonta, ¿no? De Ujú. que le tengo que decir que el chicharito, la zanahoria que está jugando y no sé. O sea, creo que la gente tiene capacidad para entender, ¿no? Y que entienda, ¿no? Que el consumo de maíz junto con el frijol, ¿no? Te da una proteína muy buena, los aminoácidos de uno y otro combinados dan una buena proteína, ¿no? Entonces, creo que hay mucha información que falta, ¿no? Y que los refrescos, ¿qué tenemos de información de los refrescos? La campaña de la refresquera principal en el 2022 y parte de 2023 fue la campaña más fuerte, ¿no? O sea, la de mayor inversión. Y hablaba que el refresco, este refresco de cola, ¿no? Este, ayudaba, ¿no? A empoderar a las comunidades, a las mujeres, a recolectar agua, se sacaban unos proyectitos, tienen como 10 o 15 proyectitos ahí en comunidades. Por el otro lado están extrayendo agua de cantidad brutal, zonas de Exacto, estrés hídrico, ¿no? Y te sacaban, no, pues somos muy preocupados, nuestra empresa por recoger y te sacaban unos jóvenes, ¿no? Recogiendo plástico en la playa y reciclamos, perdón, reciclan menos del 10% y tienen invadido el país de así basura es. plástica, ¿no? Ujú. Y es el mayor productor de basura plástica en el mundo. Pero entonces no entendemos cómo se permiten estas campañas porque es mentira, se están diciendo mentiras. Presentamos también ante Cofepris una denuncia. Nos decían, bueno, es que no es un producto, están hablando de la empresa. Pues sí, pero la marca de la empresa es la marca del producto, como en el tabaco se prohibió la publicidad de marcas, ¿no? Porque la marca es el producto. Ujú. Les decíamos, tiene que prohibirse esto, no pueden estar mintiendo. Y ahora muchas de estas empresas, como no pueden darle un valor a su producto, bueno, sabemos que hablan de la felicidad, hablan de la familia, de la alegría, de la juventud, del deporte, ¿no? Pero bueno,
tengamos a los mayores, o sea, las Olimpiadas patrocinadas por estas empresas, la Copa Mundial, o sea, las cerveceras, ¿no? Han convertido los estadios en cantinas, ¿no? O sea, Sí. creo que hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Y tengo esperanzas porque están moviendo las cosas, los organismos internacionales, o sea, pensar que el Banco Mundial, ¿no? Que antes no tocaba a las corporaciones, ahorita dice, hay que hacer algo, ¿no? Ustedes tienen que bajar esto porque sus finanzas no les van a dar. Es que no, o sea, ningún país puede con tanta enfermedad es ya en crónica, ¿no? Degenerativa, ¿no? Como la Ujú. hipertensión, la diabetes, el cáncer. Eh, y bueno, volviendo al tema de, bueno, nuestro próximo secretario de Salud, el doctor David Kersenovich, pues, ¿qué le pedirías? ¿Qué le dirías, además de tu carta, qué le dirías en esta parte? ¿Que se hicieran más campañas, que se concientizara, que se pusiera mano dura contra las refresqueras? ¿Qué exactamente? Yo creo que una parte es la configuración de su equipo de trabajo, ¿no? O sea, el doctor Kesenovich no es un experto en salud pública, ¿no? Eh, entonces sí requiere un equipo que trabaje y que sean expertos en la materia de salud pública. Entonces, que estas personas que él seleccione sean personas que tengan mucha experiencia y claramente libres de conflicto de interés. Que no vengan de estas fundaciones patrocinadas por las empresas, porque eso es lo que tuvimos durante muchos años. Hay una fundación, que es la Fundación Mexicana para la Salud. Esa la crearon eh, todas las empresas. Están las empresas de alimentos, de bebidas, de hospitales, de seguros, todos los que tenían algún interés en salud, en el mercado, en la mercancía, en el comercio de la salud, están ahí y aquellos que también no querían ser afectados. Al principio incluso había presas del alcohol, como Bacardí. Entonces, de ahí hay 5 exsecretarios de salud que tuvieron que ver, algunos fueron directivos de Funsalud. Nosotros hicimos un análisis porque se crea Funsalud y lo presenta la iniciativa privada diciendo queremos que colaborar con la salud de la población mexicana. Ese es el objetivo de Funsalud. Entonces, iniciamos con un compañero que entró a trabajar todo el tema de conflicto de interés y yo le dije, oye, a ver, busca si tienen algún estudio sobre impactos del tabaco, sobre impactos del alcohol, sobre el impacto de la comida chatarra en las escuelas, de la publicidad de comida chatarra, ¿no? De las bebidas azucaradas. Es decir, todos aquellos ámbitos donde la Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones para los gobiernos. No tenían ningún estudio sobre tabaco, ningún estudio sobre alcohol, nada sobre bebidas azucaradas, nada. Es decir, y los secretarios de salud que estuvieron antes o después o que estuvieron vinculados, que fueron 5, con salud, en ningún momento implementaron alguna política que pudiera afectar a esta empresa, Uf, ¿no? Entonces, ese es un tema central. La propia directora, secretaria general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, que estuvo un periodo muy importante en la OMS, ella fue muy fuerte y ella dijo antes, ¿no? Las enfermedades eran transmitidas por los mosquitos, por vectores. Dice, pero no tenían el poder económico y los cabilderos que tienen las grandes corporaciones de tabaco, el alcohol y la comida, ¿no? Y ese es el problema. Entonces es muy importante que el doctor Kershenovis haga una política, porque muchas veces estas empresas, y lo hicieron en el Instituto Nacional de la Nutrición antes que él llegara y se mantuvieron los acuerdos, hacen proyectos público-privados, mm. ¿no? Es decir, llegan y le dicen a- al Instituto Nacional de la Nutrición, oye, tú quieres equipos para no sé qué, no, yo te pongo los equipos. Y bueno, pues no hay dinero, pues órale, ponme los equipos. A cambio de. Pues ya me neutralizaron. Si yo estoy al frente del instituto y me traen los equipos, ¿no? O me ponen un centro de diálisis, pues ¿cuándo voy a salir yo a decir que esta empresa y que controlen no?
Y así está en todos lados. Tenemos estudios sobre proyectos público-privados, ¿no? Y incluso se vuelve, pone dinero el gobierno, ¿no? Y pone dinero la iniciativa privada y se hace un proyecto. Bueno, cuando tú tratas de ver la transparencia de ese proyecto, no hay transparencia. Normalmente esos proyectos, quien dirige esos proyectos es la iniciativa privada. Entonces hay muchas formas de cooptar. Por decirte algo, durante muchos años, esta empresa refresquera de refrescos de cola estuvo patrocinando a la Federación Mexicana de Diabetes, ¿no? O sea, y un directivo de la Federación Mexicana de Diabetes, cuando salió de la federación, entró a trabajar en Coca-Cola, ¿no? Y bueno, son ejemplos, ¿no? Dinero a la UNAM, a la Fundación UNAM, dinero de estas empresas, ¿no? Entonces, tiene que separarse, yo creo, este principio, ¿no? Separar el poder político del económico es algo que sí tiene que darse. Ojalá, ojalá, yo critico muchas cosas de este gobierno, pero sí reconozco que en gran medida, hubo una separación, ¿no? Las grandes asociaciones empresariales dejaron de dictar la política en este país, ¿no? Por unos años. Esperamos que así sea, ¿no? Que así se Esperamos que mantenga. así sea. Pues esperamos, tenemos muchas esperanzas en este próximo gobierno y bueno, pues si ya como dices, y sí lo vimos en algunos rubros, pues si ya la política de salud se fue separando de los intereses, pues sería muy bueno que continuara así y se fortaleciera más, ¿no? Eso sería lo Sí, que los mexicanos creo que nos merecemos y sobre todo para las próximas generaciones, porque es alarmante esta información que dices que en 2000, que los niños que nacieron en 2010 la mitad van a padecer diabetes es un asunto alarmante, ¿no? Realmente. sí, sí, hay datos de que se está reduciendo por la obesidad, es datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o sea, un organismo más metido en el mundo financiero, ¿no? Ellos estiman que hay una reducción en la esperanza de vida de 4 años en las nuevas generaciones en México por la obesidad, o sea, se va a vivir, los niños van a vivir menos años que sus padres por la obesidad. Uf, no, ese dato es catastrófico. También revisaba yo una información de la Organización Mundial de la Salud que dice que en 2050, si no cambiamos nuestro estilo de vida, va a haber 35 millones más de casos nuevos de cánceres. Esta información también es alarmante porque pues hay una correlación directa entre la obesidad y algunos tipos de cáncer. Sí, 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 fíjate que eh, la hija de una amiga que sufrió cáncer muy, muy joven, cáncer de mama, ¿no? Eh, Algunos años la empezó a enfrentar a hacer cierto activismo porque iba al Instituto Nacional de Cancerología y decía, bueno, yo veo mucho la atención y se le da mucha voz a los adultos, ¿no? A los mayores, ¿no? Pero las personas jóvenes que estamos sufriendo cáncer no tenemos voz. Y ella se conectó con una red internacional y ella me platicaba de una reunión en Estados Unidos con expertos que le invitaron, ¿no? Y la mayor parte de los expertos hablaban de la obesidad como un factor muy, muy importante. Yo creo que todavía no tenemos el conocimiento de la dimensión del impacto que están generando muchos de estos productos, ¿no? Había un estudio de una experta de la Universidad de California pagado por los Institutos Nacionales de Salud, o sea, para que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos te paguen una investigación es porque tienes un buen currículum. Y en este estudio, ella registra que el consumo de solamente una lata de refresco al día durante 2 semanas, ¿sí? Ya empezaba a disparar algunos indicadores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Uf, O sea, es esto, es que no hay que pensar en el refresco, hay que pensar que te estás metiendo
7 cucharaditas, en una de esas 7 cucharaditas de azúcar así directamente al organismo, de azúcar refinada, que alguien hacía el símil con la coca. O sea, la hoja de coca se consume tradicionalmente, ¿no? En varios ¿no? países de De América del Sur. Sudamérica, ¿no? Y se Ujú. consume, no tiene ningún problema, ayuda, te da energía, no hay ningún problema con la hoja de coca, con el té de coca. Pero cuando tú, ¿no?, sintetizas, cuando tú refinas, cuando tú concentras la coca, pues sale la cocaína, Te vuelves ¿no? cocainómano. Ujú. Bueno, el azúcar es un producto muy similar. Y Sí, la, sí y que la es azu- y el más azúcar tiene un adictivo. grado adictivo muy, muy alto, Ujú. ¿no? Y eso es lo que se está consumiendo en esas bebidas. Y si tiene, y curiosamente con esto de hablar de los condicionantes o los determinantes comerciales de la salud, ¿no? Cuando hablas del tabaco, del alcohol, de las bebidas azucaradas, todos tienen ese carácter, ¿no? Sí. Y bueno, eh, yo creo que vivimos en una sociedad, ¿no? Ya es otro aspecto, me meto a otro nivel, que se dice que vivimos una civilización de la dopamina. La dopamina es esta hormona que generamos con el placer, pero que Ujú. se genera mucho con las adicciones, ¿no? O Siempre sea, queremos estar y más, 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 ¿no? y bueno, desde los celulares, los Ujú. jueguitos para los niños y todo eso, son adictivos, ¿no? Porque te están generando una descarga de esta hormona de la recompensa que está muy bien pensada, ¿no? En cómo funcionan el Facebook, todas estas plataformas, ¿no? Con los algoritmos. Ujú. O sea, te están enviando lo que a ti te gusta, Ujú. ¿no? Entonces, ay, pues le pasas y le pasas y le pasas y te puedes quedar ahí no Sí. sé cuánto tiempo. O sea, yo veía los tiempos que tiene TikTok, por ejemplo. TikTok no tiene tantos seguidores como Facebook y esto, usuarios, digamos, pero la cantidad en tiempo que dedican quienes sí están en TikTok es increíble, ¿no? Y es eso, ¿no? Están, son tecnologías, en un lado son productos que te generan adicción y descargas de dopamina, y en el otro son plataformas, ¿no? Que te están provocando esas cargas de dopamina. Y el tema es que se le llama la hormona del placer, ¿no? A la dopamina. Y el placer tiene su contraparte, que es el dolor, Ujú. ¿no? Sí. Entonces son subidas y bajadas, subidas y bajadas. Se habla de la serotonina, que le llaman la hormona del placer, que es otra cosa, ¿no? La dopamina en estos es un placer muy egoísta, muy personal, y la serotonina es una felicidad que es más de compartir, de estar, de ser, ¿no? Entonces estamos en una civilización un poco que por vender más, por llevarnos a un consumo mayor, por enajenarnos más, pues se ha enfocado mucho a estar generando esas descargas. Y en los alimentos, fíjate que yo empecé a entrar en el tema de la dopamina escuchando a un experto que se llama Robert Lustig, ¿no? Que es un pediatra que se ha metido en todo el tema de la obesidad y que él ha ido investigando, ¿no? Y entonces tiene una plática sobre esto. Si los alimentos se han ido para allá, no a alimentarnos, sino a generarnos placer, pues ahí todos los Adicción problemas y y adicción. adicción. Ujú. Sí, porque tú te fijas, por ejemplo, si comes estas hamburguesas de estas cadenas, o sea, quieres más, ¿no? Es más, ni siquiera te sacian. Sí. O sea, quieres Ah, más. No es lo mismo que te comas una hamburguesa normal en tu casa o que compraste la carne, la hiciste, no sé, diferente, o vas sí, a una hamburguesería tradicional. Y no, o sea, no te sacian y quieres más. Todas estas papas y todas estas cosas que tienen glutamato monosódico, o sea, tienen para una generar. gran cantidad de sustancias que son adictivas. Por eso, pues no puedes comer solo una, ¿no? O sea, Sí. quieres Hay, más y más y más. hay un estudio, ¿no? Que ha generado mucha atención a nivel mundial,
lo hicieron en Estados Unidos, también de los Institutos Nacionales de Salud. Entonces tomaron un estudio clínico, es decir, concentraron, ¿no?, a 20 personas y a otras 20 personas, a unos durante una semana les dieron, les sirvieron en la mesa de manera equilibrada, digamos, en proteínas, grasas, todo eso, ¿no? Un menú, ¿no?, de productos ultraprocesados. Les dejaban allá en la mesa, si querían más, que se sirvieran más. Al otro grupo le dieron la misma cantidad de proteínas, de grasas, ¿no?, carbohidratos, pero de alimentos mínimamente procesados. Y les pusieron otra mesa por si querían más. Pero los del primer grupo aumentaron más de 1 kilo en una semana. Su consumo de calorías aumentaba más de 500 calorías en comparación con el otro grupo. Después agarraron los grupos y los cambiaron. Y pasó lo mismo. Los que pasaron a comer ultraprocesados, es que los ultraprocesados lo que buscan es hiperpalatabilidad, no buscan que comas más, ¿no? Porque son empresas que cada 3 meses tienen que mostrar que aumentan sus ganancias en la casa de valor, ante los accionistas. Entonces, ¿cómo aumento? Pues vendiendo más, que consuman más, bajando el precio de los ingredientes de mis productos. Entonces, sí, cuando el alimento entra en este mundo, pues, que no hay políticas fuertes para regular, ¿no? Pues se generan todos estos temas. En ese mismo tema hay una película que seguramente tú has de haber visto en estas cadenas que son de, ahora que nos ponen una gran variedad de películas al alcance. Sí, sí. Y es una película sobre los cereales, sobre la guerra de los cereales y todo esto que en los años 60. Y Mm, justamente, ¿no? Decían cómo, o sea, cómo ganarle a la competencia de una casa de cereales muy conocida contra otra, que no es tan sí, conocida, pero sí está en Estados Unidos. Y bueno, decía, es que hay que aumentarle el azúcar y el gluten. O sea, esto tiene que gustarle a los niños y los tiene que atrapar. O sea, era sí, una cosa, era una guerra totalmente descarada, ¿no? Y estamos sí. hablando de los años 60. Sí, sí, hay un autor eh, que escribió un bestseller, periodista de New York Times, que se ha dedicado a la alimentación, Michael Mouse, escribió un libro que se llama Azúcar, Sal y Grasa, ¿no? Sugar, Salt, Fat. Y entonces lo que hace él es, durante años, empieza a entrevistar gente que ha trabajado en la industria de alimentos, que sigue trabajando y gente que dejó de trabajar. Y pues la verdad es un horror, ¿no? Lo que dicen, o sea, habla le llama el bliss point, es decir, se estudia hasta dónde puedes aguantar el azúcar y que no sea empalagoso, ¿No? para desarrollar los productos así que te descarguen. Mira, yo lo explico muy claramente con estos refrescos de cola, ¿no? O sea, un refresco de cola de estos de 600 mililitros tiene aproximadamente 10 cucharadas cafeteras de azúcar. Bueno, si tú tomas un agua de limón, limón es ácido, ¿no?, y le pones 10 cucharadas a 600 Te mililitros, sabe igual. no te lo puedes tomar, Sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué sí te puedes tomar esa bebida de cola? Porque le ponen acidulantes, ¿no? ¿Sí? Y, y entonces dices, bueno, ¿y por qué no le bajan el azúcar? ¿Por qué le tienen que poner acidulantes? Porque aunque no sientas el azúcar sí te pega en el cerebro, y ya te ¿no? Y atrapó. te genera adicción. Ahora, pues salen y dicen, no, no, pues nosotros ya sacamos los edulcorantes no calóricos, ahí tienes, si quieres, puedes comprarte esta de cola light y no sé qué. Bueno, esos edulcorantes tienen un potencial de dulzor enorme, enorme, ¿no?, que mantienen el gusto por lo dulce. Ya hay ahorita una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que dice no recomendamos los productos con edulcorantes no calóricos. ¿Por qué? No combaten la obesidad, el sobrepeso, hay mucha evidencia de daños a la microbiota, ¿no? Es decir, tienen muchos otros impactos en salud. Pero bueno,
Lo que está claro es que buscan, ¿no?, que consumamos más sin importar las consecuencias en salud. Este libro de Michael Moss es muy bueno porque empieza con una reunión entre los CEOs de estas grandes empresas convocados por uno, uno de, uno de los directivos de Kraft, la empresa Kraft. Ujú. Entonces ahí dice que se reúnen, llegan, se juntan, y entonces este directivo de Kraft, tipo consciente, ¿no?, les dice, oigan, a ver, y les hace una presentación y les dice, miren, así va el peso, así va la obesidad, así está el vínculo de eso, nuestros productos están generando todo esto, tenemos que generar un acuerdo y una política. Y se levanta uno y le dice, no, no, a ver, estos temas no son, nosotros estamos aquí para vender, ¿no? Y no vamos a hablar de salud. Hay unas 2 o 3 intervenciones, pues ahí se terminó, subieron a cenar, todos felices, ya se fueron. Y está ahí descrito, ¿no? Con los nombres y todo de estas personas. Entonces, bueno, si dejamos la alimentación en manos de estas empresas, ¿no? Y pues no es que pensemos en un Estado autoritario, no. El Estado como el acuerdo de nosotros, de los ciudadanos, que decimos, oye, tenemos este problema, como si viviéramos en un condominio, ¿no? Y se está hundiendo o se está saliendo el agua, pues nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos con el agua. No, bueno, como sociedad, el Estado tiene que ser la expresión del interés colectivo, ¿no? Y no, en estos términos, volviendo al doctor Keshenovich, ¿no? Pues es decir, la política de salud tiene que responder a un acuerdo, a un contrato social, ¿no? A un acuerdo de qué es lo que se debe hacer para proteger el bienestar común y no los intereses privados. Pues esperamos que así sea. Esperamos que así sea, Alejandro, y pues seguiremos en estos temas que son súper importantes para todos nuestros niños, para nuestra sociedad, para nosotros mismos y pues para muchas personas que a lo mejor pues todavía no lo saben, pero tienen que darse cuenta de que hay que cambiar el estilo de vida. Así es. Alejandro, me dio muchísimo gusto saludarte y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias. Un gusto para mí contigo hablar, Berta. Gracias. Gracias a todos por estar aquí en Alcanzando el Conocimiento en la videocharla de los miércoles. Hasta la próxima. ¿Qué les pareció? Bueno, pues pareciera muy complicado de pronto, pues hacernos a un lado de toda esta publicidad, de toda esta, pues esta tipo de persuasión que hacen estas empresas para que pues se consuma este tipo de productos. Pero si tomamos en cuenta lo que Alejandro Calvillo nos ha dicho en la entrevista sobre esta alfabetización alimentaria, que es reconocer los nutrientes en los alimentos, lo que nuestro cuerpo necesita, los nutrientes que necesitamos, ver lo que tienen este tipo de productos ultraprocesados, procesados, bebidas azucaradas, comida chatarra, contra la comida, pues, típica, la comida mexicana, la comida que tiene pues orígenes ancestrales. Sin duda podemos hacer una buena dieta y sin duda podemos hacer a un lado pues esta cifra tan terrible que dijo, por ejemplo, que los niños nacidos en 2010, pues más de la mitad de estos niños van a padecer diabetes. Es un dato realmente alarmante. Pero si hacemos algo, si cambiamos nuestro estilo de vida hoy mismo, seguramente podemos hacer mucho. Pues esto es Alcanzando el Conocimiento en las videocharlas de los miércoles. Es un gusto haber estado con ustedes. Los espero el próximo miércoles. Alcanzando el conocimiento.